¿Qué tal? Como ya es costumbre, dejemos de lado los rellenos innecesarios y comencemos con lo que importa. ¿Cómo se puede crear un buen inicio a una historia? Aunque parece una pregunta simple, de hecho es una de las cosas en la cual muchos se han quedado estancados. Varios se han rendido y la mayoría de las veces esto se debe a que tenemos las ideas pero no tenemos el conocimiento suficiente para ejecutarlas de buena manera. Esto al autor puede terminar frustrándolo y por esto mismo prefiere abandonar la idea y simplemente buscar otra cosa. En esta oportunidad, mi misión será explicar qué cosas deben de tener en cuenta a la hora de iniciar su historia. Cabe aclarar que solo voy a hablar de obras que buscan tener una trama fija, porque también hay obras que buscan tener un carácter episódico, pero eso lo explicaré en otro video. Ahora sin más, comencemos. Y recordemos que esto... Se van a tener que ir. Recibimos quejas de que los vecinos tienen mucho miedo. What the fuck? Encargado de lastimarnos más y más. Amor, ¿quién te hizo esto? No les agrado a mis compañeritos. Obviamente fui a hablar con la escuela y los padres, pero cada vez que quería que me comprendieran era peor. Me dijeron que mi hijo debía acostumbrarse, ya que, por su forma de ser, estos abusos serían comunes, más que nada por la sociedad en la que vivimos. no es bueno. Límite creativo. Lo primero que hay que tener en cuenta, incluso antes del mismo inicio, es ver que nuestra idea tiene limitantes para ser lo que es. Por ejemplo, uno puede crear una historia con temática adulta, pero si esta es tratada con la seriedad de una comedia romántica, esta será un total desastre. Es como si el autor pusiera reglas para su mundo, pero después pasárselas por el arco del triunfo, tan solo porque quiere y puede. Uno debe estar consciente que las reglas que rigen un tipo de género están ahí no para ser el impedimento de nuestra idea, ya que, si nuestra idea sea buena o sea mala, nunca podrá convertirse en una buena historia si no está bien ejecutada. La primera frase. Primero que nada, cuando estamos creando una historia con trama fija, la mejor manera de interesar al espectador es la primera frase. En la literatura, esta primera frase será la detonante de la curiosidad para el lector, ya que ésta debe crear una incógnita y de esta manera engancharnos a continuar la historia. Existen varios ejemplos de esto, tales como: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. Soy un hombre enfermo, un hombre malo. No soy agradable. Creo que padezco del hígado. De todos modos, nada entiendo de mi enfermedad y no sé con certeza lo que me duele. No me cuido y jamás me he cuidado. Aunque siento respeto por la medicina y los médicos, soy extremadamente supersticioso, cuando menos lo suficiente para respetar la medicina. Sí, no quiero curarme por rabia. Esto seguramente ustedes no lo puedan entender, pero yo sí lo entiendo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y así muchos más ejemplos. Pero cuando hablamos de una serie o un cómic, el detonante no tiene que basarse obligatoriamente en una voz en off narrando los acontecimientos, ni tampoco en el mismo protagonista comentando, ya sea en primera o tercera persona, lo que pasa. Se puede hacer. Tal es el caso del inicio de Full Metal Alchemist Brotherhood. No es algo obligatorio, pero tampoco es algo imposible. Pero sea cual sea el camino que escojas, en ambos casos este llevará al siguiente punto. El primer conflicto. Uno como escritor debe utilizar el primer conflicto como la oportunidad para crear el tono de la obra y dejar en claro la personalidad de los personajes. Un consejo a la hora de iniciar tu historia es no utilizar muchos personajes de misma importancia en el primer conflicto. Esto se debe a que uno como autor no podrá representar de buena manera las características de los personajes, puesto que, valga la redundancia, todos y cada uno de ellos tienen el mismo nivel de importancia. Un ejemplo de cómo hacer esto de buena manera sería el comienzo de Dragon Ball y el comienzo de One Piece. En el comienzo de One Piece, durante su primer conflicto, los únicos personajes importantes son Luffy y Kobe, mientras que Alvida es un personaje unidimensional creado para dar información, y su tripulación de piratas son personajes sin dimensión utilizados para demostrar el nivel de fuerza de Luffy. Y en el caso de Dragon Ball, durante el desarrollo del primer conflicto, los únicos personajes importantes son Bulma y Goku. El conflicto se desarrolla en base al desacuerdo en el cual Goku no quiere entregarle a Bulma la esfera del dragón, y en el cual aprovechan darnos información al mismo tiempo que ambas series utilizan esta oportunidad para demostrarnos la dinámica de los personajes entre ellos y su entorno, al igual que el tono que va a utilizar la historia. La información durante el conflicto. La información que se dio durante el primer conflicto
tiene que ser de vital importancia. Así como en mi video de dimensiones de los personajes expliqué que las características de los personajes serán la base para crear una personalidad, en el caso de crear una historia, la información del primer conflicto será la base para definir hacia dónde irá nuestra historia. Pero si no lo comprenden, pues intentaré explicarlo de mejor manera. Cuando el primer conflicto esté desarrollándose, los personajes tendrán una interacción en la cual se dejará en claro el objetivo de la trama, presentará el mundo y establecerá un tono. Pero también existen series en las cuales el primer conflicto no es utilizado para crear una trama fija. Un ejemplo de esto es Bleach, donde cuando Ichigo se vuelve un segador de almas, la serie se vuelve momentáneamente semi-episódica, y no es hasta que Rukia es secuestrada por la Sociedad de Almas donde la serie consigue un conflicto momentáneo. Por otro lado, es necesario señalar que la información que se da debe ser limitada, puesto a que si das demasiada información, esta se volverá un sermón de cosas que no son relevantes al momento y básicamente son solamente relleno. Un ejemplo de esto es Fate Zero. El inicio es lo más importante. Y llegamos al punto más importante de todo el video. Lo crean o no, muchos consideran que una obra puede mejorar mientras esta avanza, pero el gran problema de dar esta afirmación es que una obra está limitada por su premisa. Y como ya hablé de que si un autor no puede respetar sus propias reglas, entonces afirmar que una obra mejora mientras más avanza es equivalente a decir que una torre puede aguantar su propio peso cuando sus pilares principales están huecos. Algo que sí puede mejorar puede ser la música, el dibujo, la prosa, la animación, pero debemos recordar que todo apartado técnico dependerá de la historia. Resumiendo, si tu historia comienza siendo un contexto, no tiene un primer buen inicio, no tiene un primer buen conflicto, no tiene un tono definido, sus primeras frases no son atrapantes, se concentra en la información por delante de los personajes y no tiene una trama fija a largo plazo, entonces esta obra no puede ser más que un total desastre. Pero espera, la película Leon the Professional no tiene una trama fija, y series como Evangelion no explican un carajo de qué se tratará la serie a largo plazo, entonces ¿cómo puedes dar ese tipo de afirmaciones? De hecho, esos ejemplos sí tienen respuesta, y es la siguiente. En ambos casos, estas obras se concentran en explorar más a sus personajes que a su trama, más en sus tragedias que en otras cosas, y al mismo tiempo, la información que nos es presentada está limitada porque nos la dan desde la perspectiva de los protagonistas. En el caso de Leon the Professional, toda la información que se nos dé será solamente puesta desde la perspectiva de Matilda y la de Leon, puesto que lo importante en esta historia es ver la evolución de Matilda así como la de Leon. En Evangelion es lo mismo, la serie se concentrará en las tragedias de los personajes, las interacciones de los personajes y su evolución, si es que se puede llamar así, dejando en segundo plano la invasión alienígena. Y al igual que con el anterior ejemplo, la información en su mayoría será vista desde la perspectiva de Shinji, dejando algunas cosas inconclusas, puesto que no todo lo que pasa en NERV será explicado a Shinji ni a nosotros. ¿Y qué hay de esas historias que utilizan el giro argumental como Psicosis, el planeta de los simios o la película de Lego? Esas historias cambian sus reglas, no tienen una trama fija y cambian el rumbo de la historia. Eso también tiene una respuesta. El giro argumental dentro de todas esas películas no se da de un momento a otro, sino que se construye mediante la historia avanza. Por ejemplo, en Psicosis, desde el primer momento que vemos a Bates, ya se puede sentir el apego a nivel enfermizo con la taxidermia y con su madre. Al igual que jamás vemos a la madre, solo vemos siluetas y a Bates hablando con ella, pero sin que nosotros la escuchemos. En el planeta de los simios, el giro argumental es solamente puesto al final para crear un final potente. Además de que este final solo deja en claro un punto, dándonos como pista primordial el hecho de que Cornelius pensaba que los monos descendían de los humanos, para que al final se descubriera que de hecho era nuestro planeta. Y en la película de Lego, el giro argumental está puesto para que el sinsentido de la misma historia tenga sentido, dándonos pistas como por ejemplo que la pieza para detener al villano realmente es solo una tapa de pegamento. ¿Y qué hay de las películas de superhéroes? Esas son el perfecto ejemplo de que una obra puede mejorar después. ¿No has visto que algunas son mejores que otras? El gran problema de decir eso es que básicamente olvidas que esas películas apenas se interconectan, solo compartiendo un cameo o algún personaje que estén en todas ellas. Realmente no hay una conexión fuerte entre todas ellas, y por eso mismo puedes ver errores en sus cronologías, tanto en fechas como en tiempo transcurrido, demostrando que realmente es más una cuestión de extender sus universos cinematográficos, dejando en segundo plano crear una historia de calidad o mejorar un contenido. Y ya habiendo aclarado eso, no tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado, espero haber ayudado a alguien y muchas gracias. Hasta otra. Leí comentarios que hablaban de muchos cambios que he hecho a lo largo de mis hilos argumentales. Y hay algo que siempre se olvidan a la hora de criticar. Y es algo que mencioné mucho, pero en la cabecita de esas personas nunca va a entrar. Yo hago a mis hilos argumentales
historias día a día. Todo nace de una idea, pero cuando dibujo se me ocurren otras. Y si me nace cambiar algo, lo hago. Por eso puede que genere confusiones. Pero bueno, siempre intento anexar las historias de la mejor forma posible. Me parece irrisorio que yo, siendo una persona común y corriente, no puedo dar mi opinión de películas y otras cosas solo por no aceptar críticas. Yo hago estas historias día a día. Mi intención es entretener. Si vas a buscar algo que explote tu mente como una especie de Neon Genesis Evangelion, este sin duda no es tu sitio. Besos y saludos, son los mejores.